con nuestro primer invitado. Nos acompaña el abogado y fundador de Gobierna y Derecho, defensor de las libertades y del Estado del Derecho, jurista, el señor Geoffrey Campaña, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, doctor Campaña? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. Yo quisiera comenzar esta entrevista. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Yo quisiera comenzar esta entrevista con su opinión desde el punto de vista legal y también político, porque usted también hace comentarios políticos de este escándalo que salpica ahora mismo al presidente de la República, a su esposa, a sus ministros, y que mantiene en ascuas a los moradores, a los pobladores, a los comuneros del Esterillo Oloncito, donde se busca construir este proyecto inmobiliario en una zona considerada como bosque protector. Es un tema privado, dicen voceros gubernamentales, que detrás de esto hay intereses políticos que están aprovechándose de esta situación, pero también es un tema en el que se ha generado bastante información, en el que se puede ver cómo participan varias personas que ahora son integrantes del gabinete del presidente de la República. Se obtiene un registro ambiental sin aparentemente haber seguido el debido proceso, sin hacer la consulta ambiental, pese a que hay una sentencia constitucional que así lo indica, y se lo consigue en tiempo récord. ¿Constituye esto estrictamente un tema privado, o al estar involucrados personas que ahora son parte del gobierno y al estar afectada la comunidad del Esterillo Oloncito se convierte también en un tema de interés público? Buenos días, bienvenido. Gracias otra vez. Yo creo que hay un concepto que no se está manejando y que es fundamental para entender el problema. Este es un tema de ética pública. Es decir, más allá de que eso no zona protegida, hubo o no reserva, la reserva incluyó o no este espacio territorial, hubo o no tala de manglar, hubo o no tala de otras especies. El tema es, estamos ante una empresa del presidente de la República y de su esposa. Esa empresa del presidente de la República y de su esposa obtiene unos permisos, registros, no licencias, y la pregunta entonces ¿es normal en un país democrático, transparente, que se produzcan este tipo de actuaciones desde las entidades públicas en temas que involucran al primer mandatario y a su esposa, y que estén expuestos de la forma como se han expuesto, con críticas de orden legal fundamentalmente, y que se quiera ver como un asunto entre privados? No es correcto. Porque aquí lo que no se está discutiendo, si fuera la empresa, el Mangle S.A. que está talando unos árboles o unos bosques en un sitio X, ese sería un asunto entre privados. Este es un tema de negocios que pueden ser lícitos del primer mandatario, pero que evidentemente pueden tener un enorme conflicto de intereses. Y ese enorme conflicto de intereses debe llevarnos al gran cuestionamiento de la ética pública. Entonces, me parece que la atención no viene simplemente de un grupo de políticos o de comuneros o de fundaciones. Creo que este tema ha escalado en importancia porque hay un tema de ética pública de fondo. ¿Hubo o no tráfico de influencias? Yo creo que eso es fundamental determinar, porque si hubo tráfico de influencias, estamos rebasando más allá de lo penal que pudiera existir, estamos más allá del tema de la ética pública. Puede haber beneficio personal para quienes ejercen el poder, y cuando hablo de beneficio personal me refiero a la posibilidad que debe analizarse de si hubo alguien vinculado a la compañía que le dijo a la ministra: necesito que me saques esto muy rápido, por favor. Ese solo hecho ya es altamente cuestionable. Entonces creo que al final del día el tema ha alcanzado estos niveles tan grandes y va a seguirlos alcanzando porque, insisto, el gran tema es el de la ética pública. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle. Muy buenos días. Buen día. Tomando en cuenta lo politizada que está nuestra sociedad y lo tan venida a menos en la credibilidad y la confianza ciudadana que hay a todo nivel, en todas las instituciones. O sea, no hay una institución en este país, excepto por lo que ha sucedido en los últimos días con la fuerza pública, que puedan tener un poco de credibilidad y confianza ciudadana. Para determinar si hubo o no hubo ilicitud en todo esto,
escuchando obviamente con mucha atención lo que usted decía, si hubo o no tráfico de influencias o algún otro delito adicional, ¿quién es la institución o el funcionario o el ente encargado de investigar este caso para que sea lo absolutamente transparente y no quede ninguna duda de que hay algún tipo de contaminación política, de intereses que quieran dañar la imagen del presidente o de tales? Y ha dicho la Fiscalía que va a abrir una indagación y el presidente ha sido el primero en salir a festejar que sea la Fiscalía la que investigue y él dice, esto es lo que va a resolver el asunto y van a ver si es que eso no es ilegal. Entonces, a mí tampoco ese cruce de información entre lo que la Fiscalía advierte con la indagación y cómo la asume esa investigación el presidente Noboa y su esposa, me dan mucha confianza. Entonces digo, ¿quién debe investigar esto? Hay dos grandes escenarios en el país. De una parte, si existe delito, y vamos a ponerlo de esta manera, si existiera delito de tráfico de influencias, indudablemente tiene que investigarlo la Fiscalía General del Estado, porque está involucrada en definitiva el presidente de la República. Y por tanto, corresponde institucionalmente a la Fiscalía. Pero de otra parte, existe el control político, y ese control político le corresponde a la Asamblea Nacional, de tal manera que son las dos instituciones. Ahora, indudablemente son escenarios muy marcados y muy diferenciados. El uno, el escenario de la ética pública, se enmarca en el control político que tiene que realizar la Asamblea Nacional. La Fiscalía, por el contrario, no discute ética pública. La Fiscalía discute si se produjo o no un hecho constitutivo de delito que amerite el inicio de un proceso penal. Pero en línea de lo que usted señala, Alexis, la respuesta del presidente de la República es la respuesta correcta. Es decir, hay un cuestionamiento público, la Fiscalía debe investigar, como presidente de la República, independientemente de la sinceridad o no de sus declaraciones, son políticamente correctas. ¿A quién le corresponde resolver esto? ¿Le corresponde resolver a críticos, a fundaciones, a políticos vistos de forma aislada? No, le corresponde resolver a la Fiscalía si acaso existe un delito. Y le corresponde resolver a la Asamblea por los temas de ética pública y por el control político que la Asamblea está obligada a realizar. De allí que permítanme hacer un comentario. Yo soy amigo personal de Henry Kronfle, lo conozco hace muchos años y tengo un gran concepto de él. Sin embargo, yo lo he criticado públicamente en este tema. Justamente ¿por qué? Porque si es a la Asamblea Nacional, al organismo público que constitucionalmente está en la línea de analizar políticamente los temas de ética pública, de la fiscalización del poder político, no es aceptable que el presidente de la Asamblea exculpe de antemano al presidente de la República. Puede ser su amigo, pueden ser íntimos amigos, y puede en su fuero íntimo el presidente de la Asamblea creer que el señor presidente de la República es el hombre más impoluto sobre la tierra. Pero ese pensamiento personalísimo no puede hacerlo público, porque cuando habla Henry Kronfle no habla un señor amigo del presidente, habla el presidente de la Asamblea, presidente del órgano llamado a fiscalizar, y pero por no tanto no puede hacer las declaraciones como las que hizo. Creo que Henry Kronfle se equivocó de manera abierta, y por tanto creo que no debió dirigir la sesión en la que se estaban discutiendo estos temas. Porque al haber ya emitido un pronunciamiento de la naturaleza que lo emitió, quedó descalificado para manejar este tema, porque rompió un principio fundamental, el principio de la imparcialidad. De tal manera que me parece que hubo una equivocación de Henry, con quien ratifico, es un amigo personal. Está anticipando criterio el presidente de la Asamblea, doctor Campaña, por la forma en la que se ha expresado, y además no solo por eso, sino porque se da esta comparecencia de la ministra del Ambiente en medio de un estricto control de seguridad con la policía, la escolta legislativa de por medio, impidiendo el ingreso de los periodistas, impidiendo que se le haga las preguntas que se tienen que hacer, y se convoca una comparecencia a la que solo la ministra se limitará a informar, en la que no se podrá hacer, en el pleno me refiero, en la que los legisladores tampoco podrán preguntarle nada y esclarecer o profundizar en el tema. Esto da por lo menos lugar a la duda de que se está tratando de blindar a la funcionaria para que no ahonde en el tema. Yo creo que es más grave que eso, es mucho más grave que eso. Es impedir el control político de la Asamblea. Y la Asamblea tiene una potestad constitucional
para controlar políticamente al poder. Y por tanto lo que se está haciendo es justamente impedir ese proceso de control político. Creo que hay varios errores, pero que también hay una situación, me parece a mí, que rompe con lo que los ciudadanos quisiéramos. Esto es, si simplemente una comparecencia de un funcionario público a la Asamblea fuera para llevar un papel escrito y leerlo, entonces no perdamos tiempo, envíe su papel escrito y punto. Es decir, al final es un fraude constitucional, porque si alguien comparece, va a responder en función de su sapiencia, de sus conocimientos y a explicarle a la Asamblea sus actuaciones que pueden estar cuestionadas. Y eso implica un juego dialéctico, implica un juego de intelectos, implica un pregunto, responde, ante su respuesta me nace una pregunta adicional, cuestiono, indago, profundizo. Pero ir con un papel a leer me parece que es una falta democrática importante que la Asamblea además no debió permitir. Para empezar a conversar también del tema para el cual le habíamos invitado, doctor, y entiendo usted está como representante legal de la compañía, tampoco escapó eso, y la respuesta del presidente Noboa, sin mencionar el caso Olón, hace un par de días durante un evento policial donde estaba condecorando a algunos uniformados, dijo que todo lo que hay en este momento con respecto a los ataques, no dijo el caso Olón, pero dijo los ataques que estoy recibiendo son en respuesta de políticos y de casos como el haber sacado a una empresa que operaba en favor del crimen organizado y demás en las cárceles y metió el tema de Glass y la Embajada de México. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, lo sucedido con el caso Olón con esos dos temas que ha mencionado el presidente Noboa? Y de paso preguntarle también su opinión, aunque la ha hecho pública, de cómo esta tesis del presidente Noboa es tan irresponsablemente repetida por comunicadores y por periodistas. Lo primero... ¿Qué asidero tiene lo que dice el presidente? ¿Qué vinculación puede tener una compañía exitosa ciertamente, importante ciertamente, con mucho prestigio ciertamente, pero que no tiene ninguna vinculación política con ningún partido, ni movimiento político, ni con fundaciones de ninguna naturaleza? Es decir, esta empresa es un grupo empresarial que se dedica a trabajar. No le interesa la política entendida como participación, como activismo, totalmente desvinculada, y por tanto no tiene afectos ni desafectos ni con ADN, ni con el correísmo, ni con el Partido Social Cristiano, ni con nadie. Es decir, desvinculemos por completo. Este es un grupo empresarial que no tiene intereses ni participación política. Claro, en algún momento hubo una sociedad mínima, pequeña, temporal, entre los dueños de la compañía y el señor Jan Topic. Una vinculación empresarial comercial minúscula que no implica afectos políticos ni mucho menos, porque hasta donde todo el país conoce, la presencia del señor Topic en el escenario político data de pocos meses y una participación transitoria en búsqueda de una presidencia. Eso no compromete ni convierte a la empresa ni a sus dignatarios en políticos, ni estamos hablando de políticos que apoyan a Jan Topic y entonces están armando un conglomerado eleccionario o electoral para combatir al señor Noboa. Eso es fantasía, eso no existe. Entonces, con esa línea y anticipando claramente que no existe ningún tipo de vinculación político-partidista con nadie, vamos, creo yo, al tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es una declaración absolutamente irresponsable desde el punto de vista político del presidente de la República, pero aparte es una declaración que desde el punto de vista jurídico constituye posiblemente una difamación. Es decir, estamos hablando de palabras mayores que significan que la majestad, la responsabilidad del poder político del presidente de la República se ve seriamente minada con este tipo de declaraciones. ¿Por qué? Porque el presidente de la República primero hace una declaración pública señalando que esta empresa proveedora de alimentos, en definitiva, es una empresa que se ha guardado, ¿no?, ha acumulado 172 millones de dólares. Significa que en algún banco están los 172 millones o pasaron por algún banco y que estos 172 millones fueron destinados a financiar el narcotráfico.
En definitiva, es la acusación del presidente. Ujú. El presidente acompaña esa acusación señalando que esta es la empresa que mete las armas a la penitenciaría o a las cárceles en Guinea. Bueno, lo primero que hay que decir es, ¿a quién se le ocurre que alguien puede tener 172 millones acumulados fruto de un contrato público? Es decir, nadie gana 172 millones de un contrato público. Y que de allí, según las afirmaciones del presidente, se trasladaron pues al financiamiento del crimen. Yo pregunto, ¿trasladaron cómo? ¿Con transferencias bancarias a las cuentas de quién? ¿De los líderes del narcotráfico? ¿Tiene el presidente las transferencias? ¿Dónde están los comprobantes de transferencia? Luego, se manejó dinero en efectivo. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Tienen los videos, tienen las entregas, tienen los operativos. Es que no existe, es que es fantasía. Pero luego lo más importante, Alexis, que la empresa mete armas a las cárceles. En las cárceles se han encontrado armas en los despachos de los directores de las cárceles. Las cárceles están desde hace mucho tiempo en manos de militares. Yo pregunto, ¿han encontrado una bala? ¿Una bala? Si hubieran encontrado una bala, Alexis, habría sido un escándalo. No han encontrado una bala. No hay una denuncia, y esto es fundamental. Fundamental. Van supuestamente con una noticia crimen, noticia de crimen. Esto es pues totalmente censurable, porque si alguien tiene la constancia de que se cometió un delito, debe ir y denunciar formalmente, poner su firma de responsabilidad. Acá van, denuncian la noticia crimen, informes secretos. Parecen tiempos de la Gestapo, no sé, informes secretos. En un país democrático como este no hay informes secretos. Y ocurre que luego buscamos en la Fiscalía General del Estado la denuncia, la investigación, para comparecer y decirle a la señora ministra fiscal, aquí estamos, revise lo que necesite, aquí están nuestros domicilios para notificaciones, es decir, el ejercicio pleno del derecho a defensa. Y ocurre, Alexis, que no existe ningún expediente en la Fiscalía. Y más grave que eso, luego va la señora ministra de Gobierno, ministra del Interior, da declaraciones en Ecuavisa, ¿y qué es lo que dice? No, es que del tema armas no hay nada. Lo que ocurre es que hay información de la UAFE. Información de la UAFE que primero está en manos de la ministra del Interior. Infracción. Pero pensemos que fuera esa la explicación. No, aquí hay informes de la UAFE y luego, y esto es de escándalo, Alexis, luego menciona, y por redes sociales nos hemos ido enterando de estos temas de las cárceles, etcétera, de las armas. Es una declaración, por demás, irresponsable. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Y de esto se habla poco. No solo que no hay alimentos en las cárceles, que finalmente gran parte de la ciudadanía dirá, está bien que no haya alimentos en las cárceles, ¿no? Una barbaridad, pero mucha gente dirá, está bien. Se perdió, gracias a estas declaraciones irresponsables, la posibilidad de que casi 1,5 millones de niños tengan desayuno escolar. Hoy día, Alexis, el día de hoy, la mayoría de escuelas de la provincia del Guayas y de Los Ríos no tienen desayuno escolar. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen? Porque estas declaraciones del presidente de la República situaron a la empresa como una empresa corrupta, y entonces viene inmediatamente en ciertos ministerios como el de Educación, viene una ministra que, desconociendo totalmente el sistema de contratación, empieza a tratar de organizar provisión de desayuno escolar, rompiendo y violando la ley de contratación pública, violando contratos. Entonces, al final del día, y sintetizo, declaraciones irresponsables del presidente de la República, declaraciones irresponsables de la señora ministra del Interior, estigmatización respecto de la compañía La Factoría, perjuicio para más de 1,5 millones de niños a quienes han dejado sin desayuno escolar, perjuicio a los cerca de 11.000 privados de libertad que no tienen alimentación, y al final un mensaje que se envía al mundo. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que en el Ecuador basta una declaración del presidente de la República asumiendo rol de juez para decir esta empresa es corrupta y se acabó. ¿Y luego qué pasa? Y concluyo con esta idea. Y luego el gobierno, la propia ministra del Interior, ¿qué es lo que dicen? En el Ecuador prima la presunción de inocencia. Y por tanto, como hay presunción de inocencia, pues que sea la Fiscalía y la Judicatura los que resuelvan. Y yo digo, y lo dije antes, eso está muy bien.
Pero ¿acaso la presunción de inocencia rige solamente para el presidente de la República y su esposa? No, la presunción de inocencia es un principio que tenemos todos los ecuatorianos, la factoría, la compañía involucrada, por supuesto. Doctor, el daño que se ha causado es enorme. Doctor, hay algunas cosas sobre las cuales quisiera que usted nos ayude a tratar de comprender mejor todavía esta situación. Y es, a ver, por un lado, entendemos que hay una deuda del Estado de 30 millones de dólares con la compañía. Esa deuda no se ha pagado. ¿Cuál es la condición actual de la compañía en el Sercop? ¿La compañía está suspendida? ¿Qué categoría tiene? ¿Qué condición tiene actualmente la factoría con respecto del Sercop? Y lo otro, ¿hay alguna empresa, alguna compañía que esté sobre la marcha, así como para sacar por proceso, por convenios de pago, por emergencia, lo que sea, en condiciones de atender la demanda del desayuno escolar y de la alimentación de las cárceles? Respondo en el orden. La situación actual es que la compañía dejó de prestar el servicio a una parte del sistema carcelario, es decir, 11.000 presos aproximadamente. Está todavía prestando, porque tiene un contrato firmado, a otra de las unidades territoriales de otros 11.000 presos y podrá probablemente mantenerse ese servicio por 8 o 10 días más. 8 o 10 días más se termina el servicio. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no paga desde el mes de noviembre del año 2023. ¿Y por qué no paga? No porque no tengan dinero. No paga porque no quieren pagar. Porque incluso hay una acción de medidas cautelares a nivel judicial que ordenó al Ministerio de Economía transferir los dineros para que se pague y se restablezca el servicio. No obstante, hasta el día de hoy no pagan. Entonces, 30 millones que no son, y esto es muy importante, no son 30 millones del bolsillo de los dueños de la compañía. Aquí hay acreedores muy importantes, empresas muy importantes, algunas de Cuenca, por ejemplo, a las que se les debe 5, 6, 7 millones de dólares. Decenas de productores medianos a los que se les deben cientos de millones de dólares. Aquí estamos hablando entonces de que de esos 30 millones, una gran parte es para pagar a empresas que han permitido la continuidad de la prestación del servicio, hasta el punto en que en un grupo de cárceles no se pudo más y en el otro habrá para 8 o 10 días. Luego, ¿cuál es la situación en el Sercop? El Sercop, de manera arbitraria, absolutamente ilegal, inhabilitó a la empresa, pero de una forma burda, Alexis. Envían una notificación diciendo actualice datos. Rarísimo, porque a las empresas, a los cientos de miles de empresas calificadas, no les pidieron actualicen datos, es decir, le pidieron a dedo a esta compañía actualice datos. Cuando la compañía quiere actualizar los datos, actualizar datos significa verifique su teléfono celular, verifique el nombre del representante legal, etc. Es decir, nimiedades, tonterías. Pero cuando le piden califique y la empresa va al sistema a calificar, caramba, no hay acceso al sistema. Ya estamos iniciando acciones, incluso informáticas, para determinar. Y luego viene el tema más grave de todos, que se producen reuniones de altísimo nivel con proveedores de la compañía, altísimo nivel, en que les dicen a los proveedores de la compañía, amigos, dejen a la factoría a un lado. ¿Por qué no armamos un paquete con ustedes? Eso es todo. Directamente. Ese es el fondo, a eso quería llegar. O sea, lo que están queriendo hacer es quítate tú para ponerme yo. Exactamente, y lo grave es que estas, en algunas circunstancias, reuniones vinculan a empresas importantes que tienen pues participación, y yo no culpo a las empresas, porque eventualmente la empresa quiere participar. Si hay una empresa que le vende un X producto, a la empresa no le importa mucho venderle a la factoría o a cualquier otro. El tema es que quieren sacar a la factoría, y aquí hay un tema muy importante que confirma lo que estoy diciendo, Alexis, y permítame señalarlo de esta manera. El 7 de mayo de este año, el señor José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, señaló lo siguiente, textual, refiriéndose a la factoría. Es imposible competir contra ellos. Se les ha hecho difícil competir, primero porque su precio es excesivamente bajo. Es decir, critican a la factoría porque su precio es excesivamente bajo. Y mire el fondo, habiendo tanto desempleo, no han dado oportunidad a que otras compañías puedan competir. Es decir, claramente José Julio Neira se desnuda. Lo que hay es un interés enorme de quedarse con un negocio importante.
Y dos cosas vitales y muy importantes. La primera, se está en este momento ya desenrolando a cerca de 300 personas de la factoría. Gente que ha venido trabajando 5, 8, 10 años. Se lo está desenrolando, generando más desempleo. Es una barbaridad que yo le he llamado, es socialmente criminal, ¿no? Socialmente criminal. Pero número dos, Alexis, preparar toda la maquinaria, la logística, la estructura para brindar 3 comidas diarias a 22.000 presos y la logística, estructura, centros de distribución, transporte, etcétera, para brindar alimentación a aproximadamente 1,5 millones de niños. No lo puede hacer cualquiera. Requiere grandes estructuras de logística. Ahora, ¿qué es lo que la empresa dice? Y lo ha pedido permanentemente. Señores, quieren licitar, liciten, saquen a concurso, pongan las condiciones que ustedes quieran, porque estos son concursos públicos, porque esa es parte de la transparencia pública. Y ocurre que en un caso, en el sector cárceles, el SNAI ha convocado a varios concursos y no lo saben hacer, se les caen, se declaran desiertos. Entonces, tratan de culpar a la compañía de las ineficiencias del sector público. Y no les importa en el camino arrasar con una empresa, perder cientos de plazas de trabajo, porque al final del día, aquí hay, evidentemente, y esto no es oculto a nadie, aquí hay negocios económicamente importantes. ¿Quién se beneficia de esta crisis, doctor Campaña? Bueno, en este momento creo que solamente hay perjudicados. En este momento hay solo perjudicados. Doctor, una pregunta que me quedó ahí, digamos, suelta de la respuesta que usted nos dio hace rato, que me parece es importantísima, es ¿quién convoca esa reunión de alto nivel con los representantes de las empresas proveedoras de la factoría? Altos funcionarios de gobierno. Altos funcionarios de gobierno. Tenemos información y le estamos solicitando oficialmente. No quiero hacerla pública aún hasta no tener el documento, pero estamos pidiendo documentación oficial y además, y usted conoce, Alexis, hay ingresos a muchos ministerios, inclusive al Palacio de Gobierno, que quedan en bitácora. Es decir, hay ingresos que no se pueden esconder. Estamos solicitando y en su momento se hará público cuando tenemos la documentación de soporte. Pero que lo que sí está claro, y esto es, lo afirmo, se está tratando de armar un negocio a dedo. Incluso la ha manifestado la ministra Alegría Crespo cuando ha mencionado que están buscando a proveedores y que se están reuniendo y que están en un régimen especial de contratación, ha señalado. Ojalá la ministra Alegría Crespo se asesore, porque en el Ecuador la contratación se basa en la ley de contratación pública, no en los caprichos de ciertos funcionarios. ¿Cómo la factoría logra mantener precios bajos para, acogiendo el argumento del gobierno, no dejar competir a los demás? Porque es una estructura empresarial muy importante que ha logrado a lo largo de los años ir generando sus propias unidades de negocios en las cadenas productivas. Y le pongo un ejemplo cualquiera. La compañía tiene una apiladora para la provisión de arroz. Entonces la compañía no es que va al Supermaxi, ni a mi comisariato, ni a un productor a comprarle arroz. No, la compañía produce con sus apiladoras su arroz. Entonces, cuando usted integra varias unidades de negocio de ese tipo, evidentemente genera grandes economías de escala en lo que son las grandes cadenas logísticas. Y esas cadenas logísticas y economía de escala no se logran de un día a otro, se logran con el pasar de muchos años y con una facilidad dada. ¿Por qué? Porque esta compañía, a diferencia de muchísimas otras, no se reparte las utilidades como tal para los bolsillos de los accionistas. El macro, el fuerte, la porción más grande de utilidades se reinvierte en las actividades del grupo que permiten justamente ir desarrollando más cadenas en esa cadena logística, por así decirlo. Entonces, hoy día se compra una apiladora, se produce el arroz, mañana se produce lo mismo o se genera la empresa de transporte y así sucesivamente, con una línea interminable de proveedores o de gestores que se van integrando a la propia compañía. Y este es un trabajo complejo, difícil, que se logra con muchos años de reinversión de utilidades. Esa es la razón por la cual se puede sostener un precio que además es un precio que lo fija el Estado. No es el precio que la compañía dice. El SNAI es el órgano público que dice el precio es este.
Entonces las compañías que participan o que intervienen, pues se ajustan al precio del SNAI. Y para poder competir entonces se requiere una gran estructura logística que no cualquier empresa en el país tiene. Doctor, usted insistentemente le ha solicitado, además públicamente, varias reuniones a la ministra de Educación, Alegría Crespo, porque claro, digamos, más allá de su condición como abogado, representante legal de la empresa, creo que también hay que pensar en este asunto de fondo que es, como bien lo decía además, en pocos días se suspenderá el servicio de alimentación. ¿Qué va a pasar con, además en la costa acaban de entrar a clases, entonces, qué va a pasar con los niños, con las niñas que van a dejar de recibir el desayuno escolar? ¿Ha habido alguna respuesta con respecto de este pedido público que usted le ha hecho a la ministra Crespo? ¿Se han comunicado con usted, alguien o no? ¿O están cortadas las líneas de comunicación? Me escribieron a través de la red social X, antes Twitter, del Ministerio de Educación y me señalaron que me contactarían para buscar una reunión en el ministerio. De esto pasaron ya varios días y no ha habido ningún tipo de contacto. Pero hago una precisión, Alexis, muy importante. Ajá. No es que el servicio de alimentación se va a suspender de los niños. Ya está suspendido. Las clases empezaron ya en Guayaquil y en el sector costa. Y no hay desayuno escolar para gran parte, no para todas, para gran parte de las escuelas. Ya está suspendido. Es decir, ya los daños los están sufriendo niños del Ecuador. Doctor, otra pregunta ahí adicionalmente a lo que usted ya venía manifestando hace segundos, que digamos detrás de esto, porque entiendo que es un negocio muy importante, o sea, detrás de esto hay mucho dinero, tanto cárceles como desayuno escolar implica un servicio que, por supuesto, a la empresa le representa un capital muy importante, y habrá, por supuesto, otras empresas que estarán interesadas también en concursar. Usted decía, claro, abran la licitación y participemos todos, ¿no? Pero ayer, en medio de todo este despelote que ha ocasionado el caso de Olón, se ha publicado que a nombre de la señora Balbonesi y como representante, al igual que ocurre con la empresa Binacin S.A., aparece otra empresa denominada La Morsa, que también está a nombre de Balbonesi, de la esposa del presidente, y cuya representante legal es la señora Beatriz Bravo, directora del movimiento ADN. Es más, se dice que esta empresa le adeuda al Estado, al Servicio de Rentas Internas, algo así como $4,200 por pago de impuestos. La novedad es que esta empresa ofrece servicios de alimentación y que esta empresa de propiedad de Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Noboa, habría ya participado o presentado ofertas para brindar los servicios de alimentación. ¿Usted tiene información sobre esto? ¿No es especulación? ¿Es real? No, yo creo que es mucha especulación y en honor a la verdad y absolutamente a la verdad, la compañía que se ha hecho mención es una compañía muy chiquita, realmente una compañía que ofrece ciertos servicios de catering, cosas muy, muy pequeñas que de ninguna manera le permitirían ni por solvencia, ni por estructura, ni por logística asumir uno de los grandes contratos, ya sea en cárceles o en desayuno escolar. No, creo que allí hay, asimismo, muchísima especulación. Yo no creo que eso sea verdad y al contrario, afirmo que no existe ninguna evidencia, la más mínima evidencia, de alguna participación de esa compañía, ni interés siquiera de esa compañía en quedarse con uno de estos contratos. Lo descarto por completo. Doctor Campaña, para finalizar, usted decía que en el otro bloque, digámoslo así, que todavía la empresa Factoría está proveyendo de alimentación hay para 8 días. Y si no está a la mano otro proveedor con las mismas características, con la misma logística o la infraestructura, en 8 días estos privados de libertad no tendrán alimentación, no hay quien reemplace ese trabajo. Es correcto, 8 o 10 días máximo es lo que permite el volumen acumulado de alimentos para ser procesado y para ser preparado para entregar, efectivamente. Por tanto, estamos a las puertas 8 o 10 días de un nuevo conflicto grave, porque además, como no pueden contratar, porque legalmente no pueden contratar sin un concurso, entonces lo que están es recurriendo a donaciones de la iglesia, de las familias. Familias. Pero además ya hay denuncias respecto de que esos alimentos que se donan ni siquiera ingresan en su totalidad al sistema carcelario. Pero además, pensemos en esta donación. Es que no puede manejarse un Estado con donaciones y estar a expensas del vaivén. Nos guste o no los presos, algunos infames, algunos terribles, algunos que no deberían vivir, algunos que han cometido crímenes atroces, todo lo que sea. Pero el Estado tiene una responsabilidad. No pueden dejarlos morir por falta de alimentos.
Y ese es un tema que escapa a una visión de una persona, escapa a ideologías, escapa a todo. Estamos hablando de seres humanos que tienen que comer. Y cuando las empresas, cualquiera, la factoría y cualquier otra, deja de proveer el servicio, porque, y esto es una cosa importante, no es que la factoría es la única empresa que presta el servicio. El sistema carcelario está dividido en tres, y entonces entre los tres hay un segmento que está en manos de otra compañía. Y lo mismo en el tema de desayuno escolar. Hay varias compañías, entre otros el Grupo Gloria de Perú, por ejemplo, otra empresa, el Ordeño, muy importante acá en el país, de tal manera que no es que esto es un monopolio de la factoría. Aquí hay muchas empresas que están en condiciones de hacerlo, pero lo fundamental, tienen que participar en un concurso y esos concursos, los que se organicen, tienen que ser claros, abiertos, transparentes. Pero hoy día se está enviando un mensaje de que están tratando de organizar temas por debajo de la mesa. Y eso es lo altamente censurable. Muchísimas gracias, doctor Campaña. Muy gentil por acompañarnos. Muy amable, doctor. Gracias. Muchísimas gracias.